Buenas noches, estudiantes. Hoy comenzamos la unidad 6. Estamos saltando un poquito la unidad 5. Luego vamos a volver. La unidad 6 tenemos lo relacionado a la psicología experimental y los principios éticos. Cuando hablamos de ética, nos referimos a una preocupación bastante importante en el campo de la psicología, particularmente en lo que se refiere a la terapia y a la investigación. La ética tiene por relación reglas correctas de conducta al hacer una investigación o una intervención psicológica en el campo que nos compete. Los psicólogos deben saber, tienen el deber de respetar los derechos y la dignidad de los participantes en la investigación. En este sentido, el Código de Ética de la Asociación Psicológica Americana se constituye en una guía para los expertos que trabajan en el campo de la psicología y brindan el conocimiento de qué hacer cuando se encuentran ante algún dilema moral o ético. Todo esto se remonta al reporte de Belmont. Los lineamientos éticos actuales para los investigadores médicos y también del comportamiento tienen su origen en este reporte, donde se establecen principios y lineamientos éticos para la protección de los sujetos humanos en la investigación. Y esto fue establecido por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y Conductual ya en el año 1979. En este reporte se definió los principios y aplicaciones que guiaron los reglamentos más detallados y el código de ética justamente de la Asociación Psicológica Americana. Este código de ética está basado en 3 principios, y esos principios son el beneficio, el respeto por las personas o la autonomía que tienen de participar de una investigación y la justicia. Las formas de aplicar estos principios son la evaluación de los riesgos de la investigación y para las personas, y por otro lado también la evaluación de los beneficios de la investigación. El consentimiento informado de parte de los participantes y también la selección de los sujetos. En eso está basado entonces todo lo establecido en el Código de Ética de la Asociación Psicológica Americana. Vamos a referirnos entonces a cuáles son esos aspectos éticos en la investigación en psicología. Empezamos diciendo que la investigación en psicología debe realizarse siguiendo unos principios éticos dirigidos a preservar y promover la dignidad, el bienestar y la integridad de los participantes. Ese es el objeto primordial, el fin único. Estos principios aparecen descritos en los códigos de ética que tienen los diversos países donde se ejerce la profesión, y en estos códigos se incluyen también aspectos relacionados a la práctica de la profesión, a la preparación académica del profesional, la competencia profesional que debe tener, la utilización de instrumentos y también otros aspectos relacionados con el quehacer psicológico. La Asociación Psicológica Americana en el año 1991 nos provee una lista de comportamientos considerados no éticos, y entre ellos podemos mencionar la supervisión inadecuada de los productos de la investigación, el registro descuidado de los datos, la presentación confusa de datos, repetición no revelada de experimentos no satisfactorios, la información selectiva también de los hallazgos, cuando algunos hallazgos se divulgan y otros no, y por otro lado también la no publicación de los hallazgos. Estos son algunos de los comportamientos considerados no éticos para la Asociación Psicológica Americana. Continuando con esa lista, también del año 1991, encontramos otros comportamientos considerados no éticos, como por ejemplo compartir datos o materiales de investigación. Más adelante vamos a ver por qué. Las pruebas y procedimientos estadísticos que no son apropiados, información insuficiente o engañosa, publicación redundante cuando la publicación es exagerada o cuando la publicación es fragmentada. También las citas inapropiadas
y la presentación intencional de manuscritos muy mal hechos. Esto entonces corresponden a los comportamientos no éticos en la lista de la Asociación Psicológica Americana del año 1991. Entonces, considerando los aspectos éticos en la investigación en psicología, si en algún momento el investigador tiene algunas inquietudes o dudas sobre si la investigación es ética o no, vale la pena recordar que si hay un conflicto de intereses entre los participantes y el investigador, siempre los intereses de los sujetos son los que deben tener prioridad. Actualmente, luego de la aparición del Código de Ética por la APA, todos los estudios son sometidos a una revisión intensa por parte del Comité de Ética o algún órgano equivalente antes de su implementación. Estos comités tienen el papel fundamental de revisar las propuestas y determinar si los beneficios potenciales de la investigación son justificables a la luz del posible riesgo físico o psicológico para los participantes. Bueno, cuando entramos en el ámbito de la investigación con los seres humanos, existen algunos principios éticos que los investigadores psicólogos deben considerar. En la planificación de un estudio, de una investigación, el investigador tiene la responsabilidad de hacer una evaluación muy cuidadosa en cuanto a su aceptabilidad ética, siempre con el fin de proteger los derechos de los participantes. La principal consideración ética del investigador es verificar si el participante corre un alto o mínimo riesgo, evaluar ese riesgo que corre el participante. Y eso puede ser un daño físico o mental. ¿Qué tanto alto o mínimo porcentaje hay de que ese participante pueda sufrir un daño físico o mental? Y tratar de minimizar esos impactos. En todos los casos, el investigador asume la responsabilidad de la observancia de la ética en la investigación. Entonces, es responsable de asegurar que el participante reciba un trato ético por parte de colaboradores, asistentes y si hay implicados también estudiantes y otros empleados. Los requisitos metodológicos de una investigación pueden obligar al investigador a hacer uso de la restricción de información. O sea, puede reservar cierta información y no publicarla, según los requisitos de la investigación. Entonces, en ese caso, el investigador tiene responsabilidades con respecto a, primero, determinar si se justifica el empleo de tales técnicas. Determinar también si existen procedimientos alternativos disponibles que no precisen o no permitan o puedan permitir entonces que esa información se pueda dar. Medidas alternativas para el no encubrimiento de la información. También debe garantizar que se le proporcione a los participantes tanta información como sea posible. Considerando entonces lo que estuvimos diciendo, unos principios éticos pilares cuando se trabaja en la investigación con los seres humanos son los siguientes. Por ejemplo, tener la participación voluntaria del participante, en este caso, con una declaración de que sí sabe, entiende de qué tipo de investigación se trata y cuáles serían las consecuencias también de ese proceso. Entonces, toda la información relevante y con toda esa información, entonces el participante acepta participar de esa investigación. En ese caso hablamos de una participación voluntaria. A esto se le añade el consentimiento informado, que no solamente es tener un sí del participante, sino también la declaración consciente de que sabe qué tipo de investigación es y con todas las consecuencias posibles, entonces él firma en forma oficial, formal, una declaración donde él acepta ser parte de esa investigación.
La confidencialidad es otro principio ético en la investigación con los seres humanos que corresponde a la privacidad de los datos de los participantes. Entonces los investigadores tienen que resguardar los datos de los participantes. La garantía de no infligir o causar daño, este daño puede ser físico o mental, y si es que hay alguna posibilidad de daño que sea lo mínimo posible, y no engañar tampoco al participante. En los casos en que no se pueda brindar, por ejemplo, información, esta información debe ser dada de alguna forma mínima, y al término del proceso entonces se debe dar toda la información que corresponde. Ese consentimiento informado que los participantes deben firmar debe tener algunas informaciones como estas. Debe ser una declaración de la participación voluntaria y también de que la negativa de participar no le restringirá, por ejemplo, beneficios que ya le fueron dados, o tampoco le va a tener ninguna consecuencia. Esta declaración tiene que tener también el objeto de la investigación, los riesgos e incomodidades previsibles para el participante si es que existen. Incluye no solo posibles lesiones físicas, sino también psicológicas. Los procedimientos que implica la investigación, los beneficios de la investigación, sean para la sociedad o para el sujeto, el tiempo de duración de la participación del sujeto, los datos de contacto de la persona responsable para obtener respuestas a preguntas en caso de lesión o de emergencia, y también ese consentimiento informado debe informar al sujeto sobre su derecho a la confidencialidad y también a retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna consecuencia. En la investigación con animales se debe ofrecer condiciones de trato y cuidado adecuados al animal. El animal no debe sufrir o morir a causa de la investigación. De ser necesaria la muerte, deben emplearse técnicas aceptadas que no impliquen sufrimiento. Si el animal ha de ser expuesto a algún tratamiento que se sospecha pueda causar algún tipo de daño, se deberá evaluar primero el beneficio que ha de obtener en términos de conocimiento esta investigación. Estas revisiones quedan a cargo de los comités de ética, que autorizan o no el proceder con la investigación y también ofrecen sugerencias. Inclusive se pueden bloquear este tipo de investigaciones si es que va a causar algún daño mayor. Vamos a analizar un poquito qué dice el Código de Ética para el ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay, establecido por la Sociedad Paraguaya de Psicología. Este código fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 8 de mayo del año 2004 en Asunción, Paraguay. En el capítulo 10, con respecto a la investigación, tenemos el artículo 35 que establece que todo psicólogo se compromete a promover la psicología como saber científico y a contribuir con su progreso como ciencia y profesión, investigando en su disciplina, ateniéndose a las reglas y exigencias del enfoque desde el cual investiga. El artículo 36 habla de la participación de una persona en cualquier investigación que deberá ser autorizada explícitamente por la misma. En el caso de niños y adolescentes o personas con algunas capacidades diferentes, se contará con el permiso de padres o sustitutos, teniendo presente el artículo 14 del presente código. En el artículo 37 del mismo capítulo relacionado a investigación, dice que cuando la investigación psicológica requiera alguna clase de daños pasajeros y molestias, como por ejemplo choques eléctricos, privación sensorial, el investigador se asegurará de que los sujetos participen de las sesiones plenamente informados acerca del proceso y de sus consecuencias, con plena libertad y otorgando su consentimiento por escrito, que es el que se da en el consentimiento informado.
El sujeto podrá en cualquier momento decidir interrumpir su participación también en el experimento. En el caso de investigaciones para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos todavía no contrastados, lo hará saber a sus usuarios antes de su utilización. El artículo 38 hace referencia a la investigación si requiere del recurso de la decepción o del engaño, por ejemplo. El investigador se asegurará de que éste no va a producir perjuicios duraderos en ninguno de los sujetos de estudio. En todo caso, revelará a estos la naturaleza y la necesidad experimental de dicho engaño al concluir la sesión o la investigación. Como habíamos dicho, si no se puede dar toda la información, esa información debe ser dada por el investigador al final del proceso de investigación. El artículo 39 refiere a la investigación psicológica, experimental u observacional en condiciones naturales, que respetará siempre la dignidad de las personas y su privacidad, en especial de personas cuya situación entrañan una impotencia social y un serio drama humano, como en el caso, por ejemplo, de accidentados, enfermos, presos, en situación de internación o de situación vulnerable. El artículo 40 dice: en la experimentación con animales, el personal implicado en la investigación actuará de acuerdo a las guías para la conducta ética en el cuidado y utilización de animales editado por los organismos nacionales e internacionales. Así hicimos entonces un rápido paseo por lo que son los artículos del capítulo 10 de investigación del Código de Ética para el ejercicio de la psicología en Paraguay. Pero este documento tiene otros capítulos también relacionados al ejercicio de la profesión. Entonces este código también va a estar disponible en la plataforma para que puedan darle una leída, que a partir de ahora se vuelve un instrumento ya para la futura profesión que ustedes están queriendo asumir. Bueno, con esta información y el material también tienen aquí la bibliografía utilizada, el material de la Asociación Psicológica Americana también utilizado para este resumen, el Código de Ética para el ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay y también el material base para toda esta información, que es el de Paul Cosby, Métodos de la Investigación del Comportamiento, de la 8ª edición. Con esta información entonces y estos materiales de apoyo que tienen también en la plataforma, pasamos a las actividades de evaluación. Buena semana para todos y nos reencontramos en la próxima unidad.